Estamos siendo muy bendecidos, espero que usted lo sea al igual que yo, con este tema que hemos estado viendo a través de la Escritura, que es una iglesia centrada en el Evangelio. Eso es algo maravilloso porque el Evangelio es la verdad gloriosa que nos habla del amor y de la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Pero también nos habla acerca de que el Evangelio no es solamente la verdad que nos salva, que ya es algo grande y lo más importante, y de ahí parte todo, sino que también el Evangelio debe transformar nuestra forma de vivir. Pero el Evangelio va a transformar nuestra forma de vivir, el Evangelio va a moldear nuestra forma de vivir en la medida que nosotros comprendamos su grandeza. ¿Me doy a entender? Algo nos impacta o alguien nos impacta cuando comprendemos su grandeza. El día de ayer yo estaba en una iglesia, fuimos con mi esposa y mis hijas a escuchar a un predicador que a lo mejor ustedes no lo conocen, pero lo han escuchado. Porque él no es solamente predicador, sino que él también canta. Y canta muchos himnos que suenan en la BBN. Yo puse en mi estado de WhatsApp ayer, ahí pueden ver la foto de él, y puse incluso un link a un video de YouTube donde están las canciones de él, y usted lo voy a publicar hoy día en el grupo, cuando usted escuche se va a dar cuenta que usted lo ha escuchado, los que escuchan la BBN, lo habrán escuchado. Él se llama Norberto Jiménez. Él ya es un hombre mayor, yo no sé cuántos años tenga, pero ya es mayor, y él fue profesor de mi esposa en el Instituto Bíblico. De modo que para mi esposa fue de mucha alegría volverle a ver. Y ayer que estábamos con él, pudimos verle un ratito cómo él ensayaba. Y fue como escuchar la radio, y yo me emocioné. Pero mucha gente de ahí no sabía quién era Norberto Jiménez. Sabían quizás que era el predicador que iba a venir, pero muchos no sabían que él era un hermano muy famoso. Es un hermano que dedicó toda su vida a predicar la palabra y a cantar la palabra, mayormente a predicar. Él, de jovencito, él conoció al Señor y llegó a ser parte del equipo de Palabra de Vida y fue uno de los profesores, yo no sé si hará clases todavía, del Instituto Bíblico de Palabra de Vida, donde van jóvenes de toda Latinoamérica. Y bueno, yo comprendía quién era él y por lo tanto cuando estuve con él pude conversar un ratito con él y me dijo cosas maravillosas, testimonios que ya voy a compartir con ustedes. Pero habían otras personas que estaban ahí, como os digo, que a lo mejor no se acercaron a él a saludarle o a pedirle un consejo, porque a lo mejor no sabían quién era él. ¿A qué voy con esto? El ejemplo que di de este predicador es que muchos amigos llegaron de diferentes partes para oírle hablar porque sabían quién era él, que él era un predicador famoso y un cantante famoso también. Los que no sabían no vieron la importancia quizás, después cuando le escucharon quizás sí. Lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio va a tener un impacto en nuestra vida en la medida que comprendamos su grandeza. Cuando nos convertimos, fue el primer paso para comprender la grandeza del Evangelio. En mi caso fue que yo me di cuenta que yo era muy egoísta. Tenía 12 años y yo luchaba con ciertos pecados que lucha un niño de 12 años. Y en la medida que fui escuchando la palabra de Dios, mi conciencia me empezó a acusar y comencé a temer a Dios. Pero en la medida que fui escuchando la palabra, también fui escuchando el Evangelio. Y fui escuchando de cómo Cristo entregó la vida por mí, cómo Él es el Hijo de Dios, cómo Él sufrió castigo en mi lugar. Y en la medida que yo iba entendiendo, comprendí que Dios tenía un amor muy grande por mí, que había entregado a su Hijo, y entonces yo confié en el Señor. Pero cuando yo confié en el Señor en ese momento, fue porque Dios me iluminó mi corazón y comprendí la gran gracia y misericordia de Dios, pero no comprendía todavía cuán grande era ese Evangelio. Comprendí lo necesario para confiar en Cristo, pero en la medida que yo fui caminando con el Señor, en la medida que fui aprendiendo la palabra, fui comprendiendo que el Evangelio era más grande de lo que yo pensaba. Y en la medida que nosotros comprendemos la grandeza del Evangelio, más tendrá un impacto al transformar nuestra vida. Yo nunca le he quitado un saludo a ninguna persona.
Y en lo posible trato de no cambiar mi actitud con nadie. Porque el Evangelio me dice que Dios me amó cuando yo era pecador. ¿Me comprende? Entonces el Evangelio tiene que cambiar nuestra forma de vivir. No puede haber en la iglesia de Dios creyentes que estén enemistados con otros, que se corten el saludo, que dejen de relacionarse como antes, cuando Cristo les ha perdonado sus pecados. Era como esa parábola donde el Señor dice que había un hombre que le debía una suma muy grande al rey, y el rey lo mandó a la cárcel. Y entonces él clamó al rey para que tenga misericordia, y el rey le perdonó esa deuda que era impagable. Y este hombre sale contento, libre, porque el rey le perdonó, pero cuando iba por la calle se encuentra con un sujeto que le debía dinero. Y él inmediatamente le cobra el dinero, y el hombre no pudo pagar, y lo envía a la cárcel. El rey se enteró de eso y lo mandó a llamar, le dijo: yo te perdoné la deuda que no podías pagar, y tú no perdonaste a tu amigo. Y dice que el rey lo tomó y lo llevó a la cárcel otra vez y le hizo pagar hasta el último centavo. Bueno, no está diciendo Dios que vamos a perder la salvación, no. Pero nos está diciendo el Señor con esa parábola de que el mismo amor y la misma misericordia que hemos recibido de Cristo, nosotros debemos dar a otros. ¿Me doy a entender? Ahora, eso va a ocurrir en la medida que nosotros comprendamos la grandeza del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a comprender la grandeza del Evangelio? Eso es lo que quiero compartir hoy. ¿Cómo logramos ver la grandeza del Evangelio? ¿Cómo el Evangelio y su gracia y su misericordia llegan a ser más gloriosos a nuestros ojos? Bueno, quiero mostrarles un gráfico. Este gráfico no lo diseñé yo, lo saqué de un libro que se llama Una vida centrada en el Evangelio, del cual yo estoy aprendiendo mucho y estoy compartiendo con ustedes. Uno tiene que aprender para poder dar a otros, ¿no? Entonces, en este gráfico los autores de este libro explican cómo es el proceso en que crecemos en nuestra comprensión del Evangelio. ¿Cómo crecemos en nuestra comprensión del Evangelio? O dicho de otra manera, ¿cómo el Evangelio llega a ser más glorioso a nosotros? Bueno, aquí tenemos en este gráfico, y en primer lugar tenemos aquí el momento de nuestra conversión. Aquí lo estoy encerrando en un círculo, lo estoy subrayando, ¿no? En el momento de nuestra conversión, voy a poner otro círculo aquí, entendemos eso del Evangelio, entendemos ese poquito de ahí, ¿no? Lo necesario para ser salvos. ¿Me comprende? Pero a la medida que nosotros vamos caminando con el Señor, nuestro entendimiento del Evangelio debe ir creciendo. ¿Y qué ayuda? No sé si ven las cruces representan el Evangelio, ¿no? En la medida que pasa el tiempo, el Evangelio se ve más grande. No que lo hagamos grande, sino que somos capaces de ver la grandeza de él, ¿no? El Evangelio es el mismo, no se reduce ni es grande. Somos nosotros los que vemos una parte de él y después lo vemos más grande. ¿Me doy a entender? Entonces, en la medida que pasa el tiempo, lo natural en la vida del creyente es que el Evangelio sea más glorioso, más grande, lo comprenda mejor y por ende cambie su vida. ¿Cómo ocurre ese crecimiento? En primer lugar, aquí arriba, en la medida que yo voy creciendo en mi entendimiento de la grandeza de la santidad de Dios. Es dicho de otra manera, en la medida que yo voy comprendiendo más la santidad de Dios, más glorioso es el Evangelio. ¿Me comprende? Si para mí Dios es un Dios que no toma en serio el pecado, entonces el Evangelio no es tan glorioso. No, ya, bueno. Pero si yo comprendo que Dios es un Dios extremadamente santo, entonces yo digo, bueno, tuvo que tener mucha misericordia al dar a su Hijo por mí. El Evangelio es algo glorioso porque Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Pero resulta que yo después comprendo la justicia de Dios y entiendo que Dios no es solamente un Dios que no le gusta el pecado, también es un Dios que juzga el pecado. Es un Dios que tiene que castigar el pecado. Entonces el Evangelio es más glorioso, porque siendo un Dios tan santo, siendo un Dios tan justo, que haya dado a su Hijo por mí, es algo maravilloso. Entonces, en la medida que yo voy creciendo en la santidad, en comprender la santidad de Dios, el Evangelio es más glorioso. Eso es lo que aprendimos hace unos 2 domingos atrás, ¿se acuerdan? Dice que estaba Isaías, cuando murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo, y había serafines alrededor, que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y alrededor del trono decían, santo, santo, santo. Y entonces, ¿qué pasa con él? Él comprende que es pecador. ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios de inmundos!
y viviendo en pueblo de labios inmundos han visto mis ojos a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Después viene el querubín y con el carbón encendido del altar de sacrificio le purifica. Y entonces él dice, bueno, Señor, haz conmigo lo que quieras, envíame a mí. Entonces, aquí vemos que en la medida que él comprendió la santidad de Dios, también comprende su pecado y también valora la gracia del perdón. En la medida que nosotros vamos creciendo en nuestro entendimiento de Dios, el Evangelio es más glorioso. Pero hay otra cosa que ayuda a mi entendimiento del Evangelio, que es crecer en mi entendimiento del pecado. Entonces, la primera cosa es que yo voy conociendo más la santidad de Dios, me voy dando cuenta de mi pecado. Y mientras más me doy cuenta de mi pecado, más grande se ve el Evangelio a mis ojos. O dicho de otra manera, en la medida que yo comprendo cuán pecador soy, más comprendo la gracia de Cristo, más agradezco su perdón. Esto es lo que el Señor quiso enseñar cuando Él estaba presente en la casa de un hombre rico que lo invitó a su casa a almorzar. Y era común que cuando alguien llegaba a una casa, se le lavara los pies. Bueno, en los tiempos de la Biblia, cuando alguien llegaba, le decía, tome agüita aquí, venga, sáquese las sandalias, a ver. Decía, le voy a lavar los pies. Entonces, y le lavaban los pies, ¿no? Tenían un sirviente que le lavaba los pies. Y el Señor fue a la casa de un hombre rico y no le lavaron los pies. ¿Ya? No importa, el Señor no se hace problema. Y de repente viene una mujer, que era una mujer que había sido conocida de la vida, esa mujer, pero que de alguna manera ella tuvo un encuentro con Cristo. Y ella viene y hace algo que escandalizó a todos. Incluso si lo hiciera hoy, también escandalizaría. Ella viene y comienza a llorar a los pies de Cristo y comienza a lavar los pies con sus lágrimas, no con agua, con sus lágrimas comienza a lavar los pies y los seca con sus cabellos. ¡Wow! ¿Sabe que aparentemente eso podría ser indecoroso? No, pero realmente el Señor supo entender lo que esta mujer estaba haciendo, estaba llorando de gratitud. Y entonces los hombres ahí comenzaron a murmurar. Si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está lavando los pies. Y entonces el Señor le dijo muchas cosas, pero le dijo en definitiva, le dijo, esta mujer hace esto porque sus muchos pecados fueron perdonados. Llegué aquí y tú no me lavaste los pies. Y ella no ha dejado de lavar los pies con sus lágrimas. Llegaste aquí y no me besaste. Y ella no ha dejado de besar mis pies. Y entonces el Señor le dice, al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces aquí viene el punto. El Señor quiso decir que en cierta manera que nuestro aprecio por Cristo depende de cuánto Él nos ha perdonado a nosotros. O mejor dicho, depende de cuánto nosotros entendamos que Él nos ha perdonado. Porque la verdad es que sí, ciertamente que habrán hermanos, algunos entre nosotros que habrán cometido un pecado más grave que otro. Puede ser que los pecados de uno no sean los mismos de otro, pero estoy seguro que todos nosotros no nos hemos dado cuenta todavía la cantidad de pecados que nos ha perdonado. Yo creo que la mayoría de nosotros el problema que tenemos es que nosotros dijimos un día, sí soy pecador, necesito a Cristo, pero no entendíamos qué tan pecador éramos. Solo fue necesario que entendiéramos que éramos pecadores, porque para la salvación no se necesita cantidad. No se necesita cantidad de arrepentimiento ni cantidad de fe, ¿sabía usted? No se necesita, el Señor dijo, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete, y se movería. Y los montes se moverán, ¿ya? Y entonces, pero entonces dijo que hay grado, hay cantidad de fe, hay una fe pequeña y una fe grande. ¿Pero cuánta fe es necesaria para ser salvo? Fe, solo fe. No dijo mucha, no dijo poca, solo fe, pero una fe verdadera. Pero en la medida que nosotros caminamos con el Señor, esa fe tiene que ir creciendo. Esa fe tiene que irse fortaleciendo. Lo mismo es con el arrepentimiento. Entonces, aquí viene el punto. Hace 2 domingos atrás hablamos de cómo Isaías se dio cuenta de su pecado y de la necesidad del Evangelio al comprender la magnitud de la santidad de Dios. Hoy quiero hablarles de que vamos a crecer en nuestra comprensión del Evangelio en la medida que comprendamos la magnitud de nuestro pecado.
En la medida que Dios haga una obra en nosotros y veamos cuán pecadores somos. Por eso dijo el Señor también en una ocasión, ¿por qué te preocupas en sacar la paja que está en el ojo de tu prójimo cuando no ves la viga que está en tu ojo? Porque el Señor está diciendo, te preocupas demasiado por el pecado de otro porque no has comprendido la magnitud de tus pecados. Eso es lo que quiso decir el Señor. Una persona, a veces somos así, yo también he sido así, nos preocupamos demasiado, siempre estamos mirando lo malo de los demás, generalmente es porque no estamos viendo nuestro pecado. Pero cuando vemos nuestro pecado estamos calladitos ahí. Estamos como ese niño que fue castigado, ¿no? Calladito, no reclama nada. Porque entendimos los pecadores que éramos. ¿Me comprende? Entonces yo quiero que me acompañen a un texto del Nuevo Testamento, pero antes de eso vamos a ver aquí 6 maneras, abuelo de pájaro, 6 maneras en las que minimizamos nuestro pecado y por ende no comprendemos la grandeza del Evangelio. Muchas veces no vemos la grandeza de nuestro pecado porque hacemos ciertas cosas que lo minimizan, porque no queremos reconocerlo, porque nos cuesta humillarnos. La primera cosa es ponerse a la defensiva. Muchas veces nosotros estamos ahí listos para justificarnos o para defendernos. Muchas veces cuando tenemos algún problema, estamos listos para defendernos. A mí me dio un consejo un pastor que se llama Edward, que es de Costa Rica, pero vive en Estados Unidos, y vino una vez con nosotros, algunos de ustedes lo conocieron. Él fue el que trajo al grupo de los coreanos, ¿ya? Pero él no estuvo aquí, solo un día. Él trajo al hermano Frank, y él ayudó al hermano Frank. El hermano Edward me dijo un día, Claudio, cuando alguien te critique o te ataque, no te defiendas. No te defiendas. Yo ya no me defiendo, dijo. Acuérdate del Señor. Cuando Él fue acusado, ¿qué hizo? Guardó silencio. El Señor es el que te defiende. Y entonces a veces nosotros tenemos esta tendencia a defendernos o a ponerlo a la defensiva de alguna manera por miedo a que nuestro pecado sea evidente. ¿Me comprende? Estamos a la defensiva porque no queremos que se vea nuestro pecado. Entonces con eso queremos minimizar el pecado, queremos tranquilizar nuestra conciencia. Y queremos parecer no tan pecadores como lo somos. La otra manera es fingir. En segundo lugar aquí, vamos a hacer un tic, aquí está la primera, la segunda. Fingir. Tratamos de aparentar ser buenas personas. Tratamos de aparentar que somos personas rectas. Y no está mal ser personas rectas, pero a veces no es lo que realmente somos. Tampoco vamos a andar ventilando nuestro pecado al mundo, ¿no? No. Pero lo que está diciendo es que cuidado con aparentar algo que no eres. Cuando joven, muchas veces yo, siendo creyente, desobedecía a Dios, andaba mal, pero el domingo me ponía el traje y la corbata y me sentía mejor. Me sentía más puro. Entonces, de alguna manera nosotros tratamos de aparentar ciertas cosas que nos hacen sentir mejores, pero que nos impiden reconocer cómo somos verdaderamente. La otra cosa que usamos es esconderse. Está muy relacionado, pero el fingir tiene que ver con aparentar y el esconderse tiene que ver con ocultar. ¿Cómo nos escondemos? Y miren, examínese a sí mismo. Por favor, esto es para cada uno. A veces no queremos establecer relaciones profundas con otros porque tenemos miedo de que nos conozcan. A veces esa falta, esa dificultad que tenemos para relacionarnos con otras personas está ocultando, es porque queremos ocultar ciertos pecados y tenemos miedo. Pero hermano, el que ha sido perdonado por Dios no tiene miedo. El que ha sido perdonado por Dios no tiene por qué esconderse, no tiene que ser como Adán y Eva, que se escondieron detrás del árbol. El creyente dice, así soy. Y Dios me ha enseñado a no ocultar ni fingir cosas que no soy. Pero yo tengo valor porque Cristo murió por mí, porque Él me amó. ¿Me comprende? No tengo que aparentar, son cosas externas que tenemos que tener cuidado que las cosas externas no me digan lo que soy. Entonces, muchas veces nosotros nos escondemos, ¿no? No tenemos relación íntima con otras personas, no tenemos un acercamiento, una amistad, o incluso a veces preferimos guardar distancia. A veces es porque no queremos que nos conozcan. Y la otra es exagerar cuando nosotros
tratamos de resaltar nuestras virtudes, nos presentamos como los esposos perfectos, la esposa perfecta, el padre perfecto, y mis hijos son prácticamente los mejores, ¿verdad? Mis hijas son las mejores. Eso también es una manera de tratar de ocultar las fallas que hemos cometido. Son cosas que utilizamos, son cosas que la palabra misma nos revela, son actitudes que vemos en el corazón de los hombres, ¿no? Exageramos. Por ejemplo, también el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Yo soy el gran rey que lo he gobernado todo. Y ahí el Señor lo humilló. Y ahí tuvo que darse cuenta que era pequeño realmente. La otra es echar la culpa a los demás, como Adán y Eva, ¿no? Señor, la mujer que me diste. Y la otra, la serpiente. Y la serpiente miró por los lados y bueno, no tuvo a quién echarle la culpa, ¿no? Y entonces nosotros echamos la culpa a otros siempre, ¿no? Y eso hace que nosotros evitemos reconocer nuestro pecado. Siempre eso pasa generalmente en el matrimonio. Siempre la culpa es del otro. Y nosotros no queremos reconocer nuestra parte. Y la otra, la última, para no extenderme, es restar importancia. Es cuando nosotros no le damos el valor al pecado. Es cuando nosotros decimos, no es tan grave, no es tan así. Y no reconocemos lo que es verdaderamente. Todas estas cosas son maneras en que minimizamos el pecado. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a que el primer paso para conocer a Dios verdaderamente y ser recibido por Él es el arrepentimiento. Interesante, ¿no? Porque siendo un Dios tan santo, siendo un Dios tan justo, lo que menos quiere es que nosotros le ocultemos algo. Justamente porque Dios es tan santo y porque Él es tan justo, la manera de acercarse a Él es humillándonos, reconociendo cómo Él es. Es como cuando usted trabaja en una empresa y el jefe lo manda a llamar y usted sabe que el jefe tiene cámaras por todas partes. Uno va a decir, sí jefe, ya, lo que usted diga tiene razón. Sí, llegué tarde. ¿Ya? ¿Me comprende? Entonces Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él tal como somos. Entonces, vamos a ver un texto de la palabra. Está en 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Aquí tenemos al gran apóstol Pablo, que fue un hombre usado poderosamente por Dios. Es el patrono de los misioneros. ¿Ya? Es aquel que, de todos los que son misioneros, dice, ya, quiero ser como Pablo, plantar iglesias por acá, que me arresten, que me lleven a la sinagoga y me torturen, pero con tal de predicar la palabra, ¿no? Pero mire lo que dice Pablo de sí mismo, San Pablo, el apóstol Pablo. Primeramente vamos a leer del versículo 12 al 17, pero lo primero que vamos a ver es que Pablo está aquí recordando lo que era su vida. Pablo está hablando de la grandeza del Evangelio. Él está hablando acerca de los falsos profetas también, advirtiéndoles, pero él también va a hablar de sí mismo. Y a mí aquí hay algo interesante, hermano. Mire, no es malo hablar de sí mismos siempre y cuando no sea para gloriarnos, sino para compartir y para que sea de edificación. ¿Me doy a entender? Entonces Pablo está diciendo que van a haber muchos falsos profetas. Pero él da gracias a Dios porque él es un verdadero siervo de Dios. Entonces él da gracias a Dios de que Dios tuvo misericordia de él. Entonces, lo primero que va a hacer Pablo es que Pablo va a hablar de lo que él era antes. Antes de mencionar lo que él hace en su vida, él va a recordarle a los creyentes, le va a recordar a Timoteo y a los que lean esa carta, lo que él era antes. ¿Y qué es lo que era antes Pablo? Miren lo que dice Pablo. Vamos a detenernos aquí. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire, aquí esta palabra cuando dice me tuvo por fiel, está diciendo que el apóstol está dando gracias porque Dios lo consideró digno de confianza para que le sirva. Eso significa cuando dice me tuvo por fiel. Es decir, doy gracias a Dios que me consideró digno de confianza para servirle. O dicho de otra manera, doy gracias al Señor que puso mi confianza en mí para que yo le sirva. ¿Me comprende? Entonces dice que Dios lo consideró. Entonces, mire, aquí, ojo, detengámonos un momento. Nunca se olvide, hermanos, no hay que hacerse de rogar para servir al Señor. Porque servir al Señor es un honor. Uno nunca se hace de rogar cuando le invitan a una comida. Ay, no. Todos estamos, o algo que nos gusta, ¿no es cierto? Lo que sea. Un cumpleaños, invitan a algo que nos gusta, que consideramos bueno, no nos hacemos de rogar.
Nos hacemos de rogar cuando son cosas que realmente no nos gustan. Examinemos nuestro corazón, porque si nos cuesta servir, si nos cuesta dar, si nos cuesta compartir, si nos cuesta relacionarnos, es porque no estamos entendiendo que es un privilegio. Es porque a lo mejor hay orgullo en nuestro corazón. Porque todo lo que Dios nos pide es un privilegio. Mira lo que dice Pablo: yo doy gracias a Dios que me consideró digno de servirle. Y siempre es una alta dignidad. Pero ¿por qué lo dice? Mira lo que dice aquí: habiendo, aquí está palabras clave, hermano Giovanni, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia. Habiendo, gerundio, ¿no? Indica la manera que se hace algo, o la razón por la cual se hace algo también dice. Como diciendo, mira, Dios me tuvo por fiel a pesar de lo que yo era antes. O sea, habiendo yo sido. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí está diciendo, a pesar de lo que yo era. ¿Y qué es lo que yo era? Dice Pablo, ¿qué es lo que era Pablo? Un blasfemo. Aquí tenemos la primera cosa. Pablo era un blasfemo. Blasfemar quiere decir hablar mal de alguien, y específicamente de Dios. Pablo aborrecía a Jesús. Acuérdense, él entraba por las casas y sacaba a los cristianos a la fuerza y los azotaba públicamente, y a muchos de ellos, como a Esteban, seguramente, y otros más, dio la autorización para que les mataran. Pablo era malo. Pablo odiaba a Jesús. ¿Sabe usted? Un paréntesis, ¿no? No quiero que nadie, si hay algún judío aquí, no se me ofenda. Cuando yo fui a Israel en el 2017, creo que fue, tuve la oportunidad de ir a Israel con mi esposa. Pero me preocupó bastante la actitud de los hermanos que andaban con nosotros. Andaban hermanos de toda Latinoamérica. Veían a los judíos, los judíos, ya querían, ¿dónde me circuncido? ¿Dónde? Ya querían hacerse judíos. Ya querían hacerse judíos. Se compraban se compraban aquí, querían aprender hebreo. Yo tuve que un día, estaban tan emocionados que yo tuve que decirle, hermano, en el bus me paré y digo, escuchen una cosa. Todos estos judíos que vienen aquí odian a Jesús, odian a Jesús. Dicen que él es un bastardo, así le dicen. ¿Y ustedes quieren ser como ellos? Hermano, ellos todavía están esperando al Mesías. Y aborrecen a Jesús. No hay nada que nosotros queramos imitar de ellos. Ellos deberían imitarnos a nosotros, pero nosotros tenemos la verdad. ¿Me comprende? Pablo era así. Los judíos tienen un carácter fuerte. Él odiaba a Cristo. Por eso él mataba a la gente, por eso perseguía. Él era un blasfemo. Era un blasfemo, era un perseguidor, ya lo hemos dicho, ¿no? Y un injuriador, y algunos dicen que esta palabra injuriador, la palabra griega se podría traducir como un maltratador o uno que hace daño. Más que palabras, tiene que ver con acciones. Entonces Pablo está recordando lo que él era antes. Antes él era un hombre que perseguía a los cristianos, hacía daño a mucha gente. Tanto fue el furor y el odio que tenía Pablo, que cuando Pablo se convierte, a los cristianos les da miedo juntarse con él. Pobrecito, le dejaron a un lado. Él fue a Jerusalén a los discípulos y los discípulos le tenían miedo. Porque ellos no, por todo lo que él había hecho. Imagínense que hay un hombre aquí, un político, que empieza a perseguir a los cristianos. Y resulta que de repente, mi hermano Javier, este hombre mata a su mamá, o a su esposa, perdón, a su esposita, a la hermana Olguita. Le persigue, llega a su casa, usted estaba allá en los galpones, y él viene a la casa y se lleva a la hermana Olguita, a su hijo pequeño, y los azota y los lleva a la cárcel. Y después viene él acá a la iglesia diciendo que es su hermano. Y usted tiene esa amargura, ese rencor de saber que él le hizo daño a su familia. Y ahora él viene a participar en la cena con usted. ¿Fue fácil o no? No fue fácil, pero ¿sabe qué? Los creyentes lo hicieron. Porque ellos aplicaron el evangelio. Un paréntesis. Una de las cosas que me dijo el predicador cuando le vi ayer es que él me dijo que había venido a Ecuador en el año 1974, la primera vez. Y dice que él entró a la selva y entró a la comunidad donde vivían, todavía estaban vivos, parte de los guauranis que mataron a los 5 misioneros. ¿Se acuerdan que le hablaba de los 5 misioneros? Y dice que él cantó, pero a capela porque no tenían equipo de música, nada. Y se acerca uno de los guauranis que había participado de la matanza y le dice, en la simbología de ellos, le dice, tú cantaste como un pájaro en libertad. Dice que
Qué profundidad del pensamiento del hombre, dice. Y después de que él predica, se le acerca al hombre y le dice, no sé si era él o era otro, dice, cuando yo llegue al cielo, voy a hacer dos cosas. Voy a buscar a Jim Elliot y le voy a pedir perdón por matarlo. Y segundo, le voy a decir gracias por traerme el Evangelio. ¿Sabía usted que cuando murieron estos 5 misioneros, eran jovencitos de 20 y algo años? Esto yo lo he contado muchas veces, perdón por la repetición, pero siempre nunca está de más, ¿no? Dice que la hermana de uno del piloto, que era Raquel Sainz, con Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, llegaron a la comunidad donde estaban los que mataron a sus esposos y les predicaban del Evangelio. Se convirtieron y después tomaban la cena juntos. Y en el día de hoy no queremos saludar a un hermano porque no nos cae bien. Y en el día de hoy nos peleamos y vamos de una iglesia a otra porque no estamos de acuerdo en una u otra y nos peleamos y el otro día estamos haciendo una iglesia por ahí. Esa es la tragedia de hoy. No vivimos el Evangelio, por eso la gente no se convierte. Por eso la gente no quiere saber nada porque reaccionamos igual que los impíos. Tenemos amargura, resentimiento. Los hermanos recibieron a Pablo, habiendo sido un perseguidor, lo recibieron, sabiendo que él había arrestado a algunos de ellos, sabiendo que él había matado a Esteban, y lo recibieron como un hermano, porque ahora él se había arrepentido. Porque Cristo le perdonó, ellos también lo perdonaron. Porque Cristo le recibió, ellos también le recibieron. Y entonces dice, habiendo sido yo un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquí Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él. Por eso él consideraba que era un honor muy grande servirlo, porque él sabía lo que había sido. El problema es que nosotros no sabemos lo que éramos. Los creyentes en el día de hoy nos olvidamos rápido lo que éramos. Somos fácil para olvidarnos, ¿no? Pensamos que nosotros somos mejores que otros creyentes. Pensamos que nosotros somos buenos. Nos olvidamos que éramos pecadores. Cuando el creyente recuerda lo que él era, entonces valora la misericordia que Dios ha tenido. Y entonces Pablo va a la siguiente parte, la grandeza del Evangelio. Mire, después de recordar lo que él era, ¿qué dice? Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Pero a pesar de lo que yo era, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, la gracia del Señor fue más abundante. La gracia de Dios es grande, solo que no somos capaces de ver la grandeza porque no vemos la grandeza de nuestro pecado. Cuando vemos la grandeza de nuestro pecado, vemos la grandeza del Evangelio. Cuando reconocemos lo malo que éramos, aprendemos a valorar la misericordia que Él tuvo por nosotros. ¿Me doy a entender? ¿Me explico como dice un amigo? Tengo un amigo que dice, ¿me explico acá? Y entonces Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. Y entonces Pablo va a enaltecer el Evangelio. El Evangelio no es una opción. El Evangelio es digno de ser predicado por todos. No, el hombre no es digno, el Evangelio es digno. El que es digno aquí no es el hombre, es el Evangelio. Aquí Pablo está diciendo, todos los hombres son dignos del Evangelio. No, no, no. El Evangelio es digno de todos los hombres. Dios es digno. Es digno Él de dar el perdón a todos los hombres. Dios es digno de ofrecer el Evangelio. Dios es digno de que todos crean en Él. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es muy grande. Entonces Pablo está recordando aquí. Y entonces, ¿cómo afecta la vida, el Evangelio a la vida de Pablo? Pablo, al recordar lo que él era, comprende entonces que Dios tuvo mucha misericordia de él y que por lo tanto era un honor servirle. Lo mismo para nosotros. Terminemos esta parte porque aquí dice muchas cosas. Dice, versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna.
Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios, el honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo termina con una alabanza. Pablo termina diciendo, el Evangelio es digno de ser recibido por todos. Pablo está diciendo, el Evangelio es una manifestación de la gracia de Dios, que si Dios pudo perdonarme a mí, puede perdonar a cualquiera, porque Él se considera el primero de los pecadores. Increíble, ¿no? Que Pablo, quien se consideraba el primero de los pecadores, fue más usado que todos los demás apóstoles. ¿Me comprende? Pedro y Pablo ocupan un lugar importante entre todos los apóstoles. Pero Pablo fue el que llevó el Evangelio a todo el mundo conocido. Un solo hombre. Fue usado tan poderosamente por Dios. No estoy diciendo que Dios lo usó solo a él. No, Dios usó a él y a sus compañeros y a muchos más, pero él fue de tanta influencia que cuando llevó el Evangelio a ciertas ciudades, luego esas ciudades llevaron el Evangelio al resto de ciudades. Un hombre que no temió enfrentarse a los reyes y decirles la verdad del Evangelio, por más que les ofendiera, que hasta el día de hoy estamos aprendiendo de él. Se consideraba el primero de los pecadores. Él era el hombre más agradecido por el Evangelio. Esto nos hace pensar, hermanos, que mientras más nos damos cuenta de nuestro pecado, más comprendemos la grandeza del Evangelio. Una sola verdad quiero decirles esta mañana, y es esta verdad. He dicho muchas cosas, pero solo esto quiero que usted recuerde. Mientras más nos damos cuenta de nuestro pecado, más comprendemos la grandeza del Evangelio. ¿Qué es vivir una vida centrada en el Evangelio? Es vivir una vida que valora lo que Cristo hizo por nosotros, porque comprende cuán grandes fueron nuestros pecados. Mientras más nos damos cuenta de nuestro pecado, más comprendemos la grandeza del Evangelio y más podemos mostrar misericordia a otros. El creyente debe ser caracterizado por ser una persona misericordiosa, por ser una persona llena de gracia, llena de bondad, una persona que da abundantemente porque ha recibido mucha misericordia. Amén, hermanos. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Te has detenido a recordar cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Qué harás para darle más valor al Evangelio en tu vida? Y quiero terminar con otra pregunta que no está aquí. ¿Ya has tenido un encuentro con Cristo donde has reconocido tu pecado a Él y le has recibido como tu Salvador? Si eso no ha ocurrido, creo que este es el mejor momento en que tú pongas tu confianza en el Señor. Este es el mejor momento para confesar: Señor, a lo mejor me he olvidado lo que yo era. Examíname, ayúdame a conocerme. Ayúdame a conocerme, porque el conocer nuestro pecado nos ayuda a dos cosas: a saber lo que tenemos que cambiar y a poder valorar más el Evangelio. ¿Qué tan valioso es el Evangelio en tu vida? ¿Qué tanto el Evangelio ha modificado tu forma de ser? ¿Qué tanto influencia el Evangelio en tu trato con el prójimo? Todo depende del valor que le demos. Y el valor que le demos a Cristo depende de lo que nosotros comprendamos de nosotros mismos. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Amén.